Okay, so thank you everybody for joining this webinar, and welcome to all of our external guests for joining. We're very happy to see you here. This topic, as everybody knows, because we're all in this space, is incredibly important. So the use of standards to achieve net zero, the work that's being done to net zero. And as everybody knows, we're becoming closer and closer to COP28. Which is the meeting that the world takes to take stock of what has been done with respect to mitigation of greenhouse gas emissions. And I'm sure everybody is following the IPCC series of reports, and the latest set of reports has painted a daunting picture of the lack of action that has happened, and it's still an ongoing issue to be able to get there, and it's a complex issue, right? If anybody who was to say that this should be an easy path to get to net zero is not realizing the reality of economics, the reality of social justice issues, the reality of energy transition issues. But it is still something that the world has to get to. So what we're hoping to achieve today is to see a couple of case studies, some from the region, some from one that is going to be an international one that Dan Barlow and his team will be presenting, but to talk about some of the case studies of work that has been done towards net zero. So I'm going to hand it over to Nicholas, who is the General Director at IREM, who is going to kick us off. Thank you so much, Nicholas. Muchas gracias. Bueno, voy a hablar en español, así que quisiera agradecerles. Para mí es un placer hacer la apertura de este webinar, que creo que es muy importante. Este webinar que denominamos Aplicación de Estándares hacia Cero Neto. Y bueno, agradecer en primer lugar a quienes nos acompañaron en la organización, a ISO a través de la Strategic Leadership Group del ISO TC 207, a COPAN, la Comisión Panamericana de Normas Técnicas, y a CORI, que siempre nos acompaña todo, la Unión Industrial Argentina y el programa Alinvest Verde de la Unión Europea. Agradecer a la presencia de todos ustedes que están conectados de forma remota y algunos en IREM presencialmente. Sabemos que están participando personas de más de 20 países diferentes, y creo que esto es muy importante porque la temática que nos convoca requiere un involucramiento a nivel global. En este sentido, la importancia de este encuentro para que en las distintas disertaciones que tendremos hoy podamos generar la conciencia y entendamos la importancia que tiene la aplicación de normas o estándares para alcanzar el cero neto. Y precisamente cómo estas normas pueden ayudar a transitar el camino hacia la reducción de emisiones. La verdad que tenemos paneles de lujo. En el primer panel vamos a entender cuál es el objetivo y la visión de la ISO como figura en el programa, ante lo que es esta directriz de cero neto, y acá compartirá palabras con nosotros quien es la recientemente electa presidenta del ISO TC 207, Sakaya Kassam. Además le acompañará Daniel Barlow, jefe de política e innovación de BSI. Por supuesto que tendremos testimonios, como recién se mencionaba al inicio, tendremos valiosos testimonios de distintas industrias, de países desarrollados, en vías de desarrollo, de diferentes sectores industriales, para tener casos prácticos de cómo impacta y cómo se puede trabajar en la búsqueda del cero neto. Y para el final, Daniel Trillos nos va a compartir cómo esos estándares, cómo esas normas respaldan la implementación de la directriz, como dije, de la ISO cero neto. Sabemos que esta es una agenda que no puede esperar. Por eso, desde los organismos de normalización nacionales, como IRAM y tantos otros en el mundo, regionales como COPAN, y bueno, obviamente desde la ISO, seguiremos trabajando incansablemente para que esto suceda, articulando con todos los actores necesarios, y considero, y esto es muy importante, hacer quienes son los hacedores de política pública, hagan que esto tenga un impacto real en la sociedad. Porque en definitiva, el objetivo que buscamos, y como nos gusta decir en la ISO, hacer la vida más fácil, más segura y mejor.
Muchas gracias y les deseo que tengamos una muy enriquecedora jornada de trabajo. Leonora, do you want to introduce our first guest who's doing the case study? But you are going to. First, next person is Daniel Barrow. And then will you introduce the case studies after? I can say something about the metro then. So before we get into the case studies, one of the major announcements that ISO made last year at last year's COP was the net zero guidelines. And as individuals in the room know, but for our guests online, I'm a practitioner using ISO standards. And for me, the release of the net zero guidelines was exciting from two vantage points. The first is that it was a set of guidelines that allows flexibility in the incorporation of different models, different approaches to quantification of emissions, the use of best practices from other organizations. So it was truly a global set of guidelines that was amenable to work that had been done internationally by other organizations that are doing good work in the space. And the second is, from my perspective, or as a user of the net zero guidelines, it's actually a great capital planning tool for the work that I've done with clients. And what I mean by that is when we think about the path towards net zero, achievement of net zero doesn't happen in a straight line. It doesn't happen at, for example, a 10% target per year. There's a point where, depending on what the industry is, you hit a limit of your technical efficiency. So, for example, a car can be only so efficient, and as long as you are using a petroleum to fuel your car, you are going to have CO2 emissions with it. If you're using a gas furnace, you can get your efficiency to a furnace to a theoretical limit, and then you're still going to have emissions because of the natural gas that's associated with it. So what something like the net guidelines does is it enables organizations to actually make commitments with respect to how are they going to achieve net zero, to plan it with their capital planning and the way that they're doing the asset management of their activities. But then you also have some of the strengths of the management system approach that is incorporated into the guidelines. So the requirement for leadership commitment, for example. This isn't something that can be done by an environmental division within an organization. It really does require full integration within the business planning and full monitoring and full reporting within the organization. So for me, this was an exciting, as a user of standards, it was an exciting release to see the net zero guidelines come out. And of course, they were available for free, which I think is a huge asset for ISO and for users. And it was one of the most downloaded, if not the most downloaded publications, I believe, from ISO when it was released. So it was enormously successful from that perspective. So what we're going to hear from next is a couple of case studies relating to the pathways towards net zero. And Maria Aurora, can I let you introduce our guests and our first two case studies? Okay. The first case study will be one related to carbon neutrality. It's a national brewery, Quilmes, that will present this case study. Maria Rosario, can you hear us? Hola, sí, los escucho perfecto. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias por... Yes. No, te habilitamos para que puedas compartir tu presentación. Ah, perfecto. Denme un segundo. Christine, you let her. When is make her host, so Oh, we can share. I have... Select her. I don't have that. Ahí se ve
la presentación. Sí, ahí ya la vemos, ahí ya la vemos. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación a compartir lo que la compañía viene eh, haciendo respecto a la carbono neutralidad. Antes les quería hacer una breve introducción de lo que es cervecería y maltería Quilmes. ¿Se ve bien ahí la presentación? Perfecto. Sí, ok. Somos una compañía que está hace 132 años en la Argentina. Generamos más o menos más de 6.000 empleos directos. Tenemos 10 cervecerías y plantas de gaseosas a lo largo de todo el país, 2 malterías, una bodega, una fábrica de tapas, 9 centros de distribución. Llegamos a más de 300.000 puntos de venta en todo el país, con una red logística de 134 distribuidores. Y todo este ecosistema nos permite generar alrededor de 130.000 empleos indirectos. Y este es un poco el portafolio de la compañía, porque tal vez no todos conocen, pero no tenemos solo marcas de cerveza, sino que también tenemos bebidas bebidas sin alcohol, aguas, isotónicos, y también tenemos un producto social, que es un alimento que es cebada gauchada, que está pensado como un negocio social, que después en algún otro momento les podré contar un poco más, pero quería darlo a conocer más que nada. La compañía hace unos años repensó su propósito porque creemos que no podemos crecer solos, sino con el crecimiento de todo el ecosistema. Y esta nueva reconfiguración de idea de éxito en la que el valor es generado y compartido con todas las personas y el planeta, es que definimos esto de soñamos en grande para crear un futuro por más motivos para brindar, con esta idea de que es un desafío muy grande, ¿no? Pero que nosotros somos parte y tenemos la responsabilidad de ser parte de la solución de ese desafío. Y como compañía grande tenemos toda esa posibilidad de generar esos cambios. Y esta idea de futuro, claramente no podemos pensar en un futuro si no estamos cuidando y regenerando los recursos, el planeta y también a la sociedad. Cuando nosotros pensamos nuestra estrategia de compañía basada en lo que es ESG o ambiente social y gobernanza, nos pusimos 3 metas en cada uno de esos ejes. Todo lo que tiene que ver con ambiente, buscamos ser carbono neutrales a 2040, 2030 en lo que es la operación. Contribuir a la diversidad y la inclusión, tanto puertas adentro con todo el programa de autenticidad, como puertas afuera, que es esto que les contaba recién de gauchada, de cebada gauchada, y cómo acompañamos a las comunidades que están a nuestro alrededor, y siempre con una gestión de ética y transparencia, y pensando un portafolio de productos que creen experiencias positivas. Siendo un poco... Bueno, esto es un poco medio lo mismo, ¿no? Como nuestros objetivos o nuestras metas ambientales también son sostenidas por todo lo que tiene que ver con el impacto social, de diversidad e inclusión y, por supuesto, nuestro pilar de consumo responsable de nuestras bebidas, ¿no? Queremos que todas las experiencias sean positivas para, digamos, tener una compañía por los próximos años. Cuando pensamos en esta meta de carbono neutralidad, por supuesto el primer paso fue medir. Tenemos una línea de base de 2017 eh, y nos pusimos objetivos basados en Science-Based Target. Eh, lo que nos propusimos es reducir el 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1 y 2 y descarbonizar la cadena de valor. Para eso pensamos una plan, una hoja de ruta que nos permite ir teniendo distintas iniciativas en cada uno de los pilares que vimos antes, en todo el negocio agro, en logística, en nuestros envases, en el cuidado del agua. Y por último, tener iniciativas de biodiversidad como iniciativas de compensación. Uno de los primeros hitos que logramos fue lograr utilizar 100% de la energía eléctrica que necesitan nuestras plantas y cervecerías, las 10 plantas y cervecerías en todo el país, con energía eólica. Así fue como en 2019, a través de un contrato de compraventas con Central Puerto, se construyó un parque eólico en Córdoba, Nachiras,
que genera la energía que necesitan toda nuestra operación. Así fue como logramos reducir un 30% las emisiones de carbono. Sobre todo, me parece que esto, digamos, es importante en todos los países, pero acá en Argentina, en donde la matriz energética se basa básicamente en energías fósiles, creo que este es un gran hito como compañía. Pero después, bueno, también todo lo que tiene que ver con nuestros ingredientes y el negocio agro, que es la principal materia prima que requerimos para hacer nuestros productos, se trabaja muy fuertemente con todos los productores que están en la provincia de Buenos Aires, con buenas prácticas agronómicas, transicionando hacia agricultura regenerativa, desarrollando nuevas variedades de cebada que se adapten al cambio climático, que requieran, por ejemplo, menos agua. Y también pensando toda nuestra operación en las malterías, en las cervecerías, basadas en un modelo de economía circular, en donde el 99%, perdón, de todos los subproductos se les busca un nuevo destino para generar nuevos insumos. Y también por otro lado, tenemos este modelo de economía circular en lo que tiene que ver con nuestros envases. Hoy, más del 50% de nuestro portafolio son cervezas retornables, lo cual permite que ese mismo envase se utilice más de 28 veces. Y también trabajamos fuerte en que el material que se utiliza para nuestros envases sea reciclado. Hoy, el 82% de todo nuestro portafolio, sea de vidrio, de PET o de aluminio, es retornable o está hecho con material reciclado. Esto fue un poco, a grandes rasgos, digamos, el compromiso de la compañía y algunos grandes hitos que me parecían claros para traer hoy acá. Y no sé si tienen alguna pregunta o quieren que profundice más en algún punto. Any question? ¿Hay alguna pregunta? En chat. Se preguntan ¿cómo compensan con biodiversidad? Hoy la compañía en Argentina no está generando compensaciones todavía. Sé que a nivel global sí, y fue con bonos en Amazonia de berra, creo. Pero nosotros todavía a nivel Argentina, por el momento, estamos poniendo todos los esfuerzos en todo lo que tiene que ver con reducciones, en medir y en reducir. De hecho, de 2017 a hoy obtuvimos más del 30% de reducciones en los 3 alcances, con un 55% proveniente de lo que es alcance 1, y bueno, en alcance 2, claramente sin emisiones gracias al parque eólico, y en lo que es la cadena de valor, alrededor de un 35% de reducciones. Y aquí preguntan también cómo piensan reducir las emisiones en logística. Bueno, dentro del plan de logística, hay 3 pilares claves que pensamos, digamos, hoy para generar esas reducciones. Primero tiene que ver con la optimización de las rutas y de la capacidad de carga de los camiones para que sean más eficientes y que, digamos, hacer menos viajes. Después todo lo que tiene que ver con la capacidad de almacenamiento en los distintos puntos de producción y de distribución de la compañía, que nos permita que no sea una cerveza en el norte y tenga que viajar hacia el sur, sino que la producción esté más distribuida. Entonces ahí se trabaja muy fuerte con todo lo que tiene que ver con el planeamiento de la demanda en la compañía y con los equipos de venta de logística.
Después en camiones que permitan tener mayor capacidad de carga, como bitrenes o los ultralivianos. Y por último, lo que es electrificación. Hoy es una agenda que acá en el país viene un poco demorada, pero nosotros ya tenemos electrificados todas nuestra distribución urbana de última milla y dos camiones de distribución más de mediana distancia en nuestros centros de distribución del Mercado Central, acá en Provincia de Buenos Aires. Y eso, digamos, se cargan a partir hicimos una instalación de paneles solares para poder cargar esos camiones y que sea realmente limpio, ¿no? Y que no se conecten en la red. Pero bueno, es una agenda que por el momento viene un poco más demorada. Te hago una última pregunta, después hay varias preguntas, cualquier cosa te pueden consultar. Si dejas un mail, lo pones en el chat para que te puedan hacer las consultas. Y acá preguntan si se necesitó una inversión grande para trabajar en el tema. En todo el tema en todo el plan de carbono neutralidad, es la pregunta. Supongo que sí, sí. Em, la mayor inversión, o sea, sí, pero es algo que la compañía viene haciendo hace muchos años, trabajando en eficiencia, sobre todo en las plantas, en las cervecerías. Em, sí requiere cierta inversión, pero no es algo que no se puede hacer en el sentido de que tiene que hacer de hoy para mañana, sino que se van haciendo actualizaciones y modernizaciones de las operaciones. Algunas inversiones requieren más, otras no, porque muchas cuestiones que tienen que ver con eficiencia y con hábitos. Nosotros hicimos justo un diagnóstico el año pasado. De, de eficiencia energética en nuestros puntos de venta y descubrimos que un 30% de lo que se podía ahorrar tenía que ver con hábitos, ¿no? Con usos, con cómo utilizamos los aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, y eso no requiere ninguna inversión. Entonces, algunas cuestiones tal vez sí, pero no todas. Yo creo que creemos en la compañía que muchas reducciones se pueden generar sin necesidad de hacer alguna inversión. Incluso, por ejemplo, el acuerdo con Central Puertos para el parque eólico sí requirió un mayor desembolso al principio, pero a lo largo de los años hemos visto cómo esas tarifas se fueron equiparando y hoy tal vez en algunos casos, en algunos momentos genera ahorro. Muchísimas gracias, Rosario, por tu presentación. Y bueno, si después incluyes tu mail en el chat para que Por supuesto. puedan consultar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Cristina, pues si me das para que yo pueda. Can you give her, Can I give you one? Maria Aurora? We will share the screen. The screen, to share the screen. Para la siguiente presentación. No, yo Sorry. tomo. Cori, ¿tú le puedes dar permisos, por favor, a María Aurora para que pueda compartir la pantalla? Sí, Rosario, por favor, ¿puedes dejar de compartir? Ahora sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, la siguiente presentación de Cristina es el reciclaje como una pieza fundamental en el camino hacia decarbonización. Está presentado por la empresa FAEN y su directora, Ana Faen, va a hacer la presentación. Sí. ¿Puedes compartir la pantalla? Porque no la estás. Perdón. Sí. Parece una ventana. Sí.
That's it. No, en la otra, Roberto, a la izquierda. En esta ahí. Sí, te trato mal. Okay. Bueno, buenos días. Mi nombre es Ana Completa, de la firma FAEN. Miro acá. No, como les decía, mi nombre es Ana Completa, de la empresa FAEN. Yo soy vicepresidenta de la empresa. Nosotros somos fabricantes de, antes que todo quiero agradecer a todos los organismos presentes el habernos convocado a este evento, que para nosotros nos honra sobremanera. Hoy mi nombre es Ana Completa y me acompaña Catalina Biglieri de la consultora Urban Elements, quien también nos asesora en todos estos temas de sostenibilidad. Nosotros somos una pyme familiar que comenzamos con una estrategia de sostenibilidad a partir del año 2016. Como les decía, nosotros nacimos en el año 2006 y estamos, digamos, enfocados totalmente en la industria plástica. Nosotros tenemos 2 unidades de negocios, el balde industrial, que es el envase industrial para la industria de la pintura, de los revestimientos, y por otro lado la otra unidad de negocio, que son los bidones para el agro. Nosotros, como todos sabemos, hoy en día el plástico está bastante demonizado, tiene una connotación bastante negativa, no por el producto en sí, sino por la manera de gestionar el plástico. Nosotros a partir del año 2016 nos encontramos frente a una premisa que decía que realmente a nosotros nos impactó y nos choqueó, que era que fabricamos envases de un solo uso, o sea que fabricamos un residuo. Eso a nosotros nos choqueó sobremanera y entonces a partir de ahí comenzamos a trabajar sobre una estrategia de sostenibilidad basada en las 3 dimensiones y en los objetivos de desarrollo sostenible. Esta estrategia está basada, digamos, en distintos programas de impacto social, integridad, posicionamiento, compras sostenibles, gestión de residuos, ahorro de recursos y el tema que nos compete hoy, que es el tema de estrategia climática. Como les decía, nosotros comenzamos a trabajar fuertemente en todos los temas climáticos y a partir del año 2020, comenzamos con la estrategia en 2016, a partir del año 2020 es donde definimos cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero y tener como el año 20 como base de la huella organizacional que FAEN empezar a generar. Lo hicimos basados en la norma ISO 14064. Este cálculo de GEI lo repetimos todos los años, pero el año 20, al ser el año base, descubrimos que el mayor porcentaje de gases de efecto invernadero provienen de emisiones indirectas, específicamente de las materias primas y de los insumos plásticos, que es la categoría 4. Como pueden ver ustedes en el gráfico, la mayor cantidad de gases de efecto invernadero se generan en la categoría 4, que corresponde al 85%, mientras que le sigue casi el 14%, que corresponde a las emisiones indirectas causadas por transporte. Por energía importada. Luego, en menor medida, el transporte, donde nosotros casi no tenemos incidencia, que es un 0,55%, corresponde a las emisiones directas. El resultado de la huella del año 2022 fue de 23.485 toneladas de dióxido de carbono equivalente. A partir de este cálculo que nosotros tenemos acá, frente a nosotros, definimos diseñar un plan de reducción de emisiones que integramos a la estrategia de sostenibilidad. Sigue Catalina, que es la asesora de sostenibilidad. A partir como decía Ana, del año base y de estos cálculos que se fueron haciendo anualmente, siempre en base a la norma ISO 14064, hicimos como una línea de tiempo también para nosotros, digamos, nos sirvió para proyectar, ¿no? En primer lugar, repetimos, 2020, primer cálculo, año base. 2021,
ya empezamos ya habiendo hecho el segundo cálculo, empezamos a integrar digamos, a integrar la huella de carbono a los procesos regulares de la empresa y a incorporarla como una herramienta de gestión. Ya empezamos a focalizar en la gestión de la huella de carbono de la organización. 2022 y 2023 fueron y son, porque estamos terminando el 2023, años en los que, habiendo avanzado y pulido más los cálculos para tener un nivel mayor de precisión, pusimos foco en la identificación y en el monitoreo de las oportunidades de reducción. Y estamos trazando los primeros objetivos de reducción. En cuanto al 2024, lo que proyectamos es hacer foco en dos cuestiones. Uno, en continuar en el trazado de objetivos cuantificables basados en ciencia y en el marco de programas con reconocimiento internacional, como es el Science Based Target Initiative, con base principalmente en esto. Y también poner foco en lo que es la elaboración de una matriz de riesgos climáticos de toda nuestra cadena de valor, para poder trabajar en ese sentido. Y 2025, ya un poco más a mediano o largo plazo, comenzar el camino de la inclusión de metas de compensación. Aún no tenemos ningún tipo de experiencia ni recorrido en ese sentido. La idea es tratar de agotar todo lo que se pueda, lo que está a nuestro alcance en cuanto a reducción de emisiones, y a partir de que esa instancia quede de alguna manera agotada, poner foco en la compensación. Bueno, pero, perdón, yo miraba hacia allá porque pensé que tenía que estar todo el tiempo en nuestro. Disculpe, habrá quedado medio. Es muy difícil porque tiene esa audiencia. Tenía que mirar todo el tiempo allá, así que bueno. Hay más en la cámara, así que. Hay más en la cámara. No entiendo, pero pensé que tenía que mirar todo el tiempo y por eso me quedé de esa forma. Bueno, como les decía, bueno, nosotros somos una pyme y la verdad que esto lo hicimos por propia iniciativa. Nadie nos pidió que nosotros empezáramos a hacer el cálculo de nuestra huella, pero lo hicimos por iniciativa propia, porque estamos convencidos que tenemos que involucrarnos en este cambio, ¿no? Pero para esto nosotros también tenemos que trabajar sobre nuestra cadena de valor, tanto sobre nuestros proveedores como sobre nuestros clientes. Si nosotros no contamos con materia prima que tenga este tipo de beneficios, no vamos a poder ofrecer a nuestros clientes si nuestros clientes no están lo suficientemente educados o preparados o capacitados para recibir este tipo de producto, tampoco, o sea que necesitamos de nuestra cadena de valor totalmente. Como ejemplo de todo este trabajo que nosotros venimos haciendo, les cuento que, por ejemplo, hace unos años, nosotros, a través de nuestro Departamento de Innovación y Desarrollo, tuvimos acceso a un material de una petroquímica proveniente de Brasil, que es un plástico que genera la mitad de huella de carbono y que proviene de fuentes renovables. Parece ciencia ficción esto, pero existe. O sea, de la caña de azúcar se obtiene un plástico que tiene las mismas cualidades que el plástico de origen fósil. Estábamos muy entusiasmados, nuestros clientes ya estaban por tomar este producto, pero lamentablemente la petroquímica agotó todo su stock de este producto en China y Europa y quedó pendiente para al año 2024-2025 para volver digamos, a ser proveedores de esto. Incluso hicieron, un estudio con el INTI como para chequear esto, para comprobar que realmente la huella de carbono se disminuyera, y sí, el estudio, digamos, arrojó que tenía un 50% menos de huella de carbono este material bioplástico biobasado. Exacto, biobasado. La petroquímica ostentaba ese beneficio, pero nosotros quisimos de todos modos hacer el estudio en el INTI para confirmar que eso fuera así. Después, bueno, nosotros estamos trabajando muy fuertemente en las materias primas de origen reciclado. Nosotros cada 3 años vamos a una exposición que se hace en Alemania, y en esa exposición es la exposición por excelencia del rumbo del plástico. Y así como notamos que en el año 2019 el foco estaba puesto en materias primas de fuentes renovables, nos encontramos que en el año 2022, el año pasado, el foco había cambiado totalmente y que realmente el foco hoy estaba puesto en los plásticos reciclados. Es más, la basura como estrella del evento, la basura como estrella de la exposición. Es más, estaban los stands decorados con basuras de plástico obtenidos de los océanos, de los vertederos. Realmente fue muy interesante ver el cambio digamos, de timón con respecto a este enfoque. A partir de ahí, nosotros ya veníamos trabajando con materia prima de origen reciclado en nuestra empresa,
pero siempre pasa que acá en Argentina, si un producto es, digamos, un plástico proviene, si un envase proviene de plástico reciclado, es como que piensan que es de menor calidad. Y realmente lo que vimos en Europa es que sienten un orgullo muy especial ofreciendo un material que ha sido recuperado, que ha sido obtenido, recuperado y además mejorado, y realmente, y además es más caro. Esto nosotros se llama PCR, plástico post-consumo, y así que bueno, estamos, no solamente nosotros usábamos el plástico postindustrial, que es el de nuestro propio scrap, sino que empezamos a hacer foco en plástico post-consumo y en proveedores que tengan este tipo de material de trazabilidad confiable. También desarrollamos programas de compra sostenibles, también con foco en materias primas e insumos, a través de un programa de consumo responsable. Nosotros dentro de nuestro reporte de sostenibilidad de alguna forma quisimos agrupar todo lo que es envases de línea verde, llamamos envases de línea verde, a los envases, como les decía recién, de bioplástico, a los envases de material reciclado, con distintos porcentajes de reciclado, y además un envase que es más liviano, un envase que es un 20% más liviano, que por supuesto es menos plástico, menos energía, menos huella, menos material, menos plástico en los vertederos. Nosotros a través de nuestro departamento de comunicación y demás, tratamos de hacer mucho foco en este tipo de línea que estamos ofreciendo. Y bueno, y además contarles que, bueno, yo personalmente participo del organismo Ecoplas que se está diseñando, estamos ya llegando a una prueba piloto que estamos haciendo la logística inversa de envases post-consumo del balde de pintura. O sea, todos aquellos usuarios que tengan los envases de pintura, que muchas veces eso termina en vertederos contaminando y demás, se está diseñando una prueba piloto a nivel nacional para ver cómo podría funcionar esto para lograr una logística inversa de envases de pintura. Que esto todavía no salió al mercado porque está en etapa de prueba, pero me parecía que era el lugar interesante para contarles porque era realmente muy importante a través de la economía circular. Y por último, los logros del plan de reducción. Nada, ahí están digamos, la totalidad de las emisiones de gases de efecto invernadero. Podemos ver, como dijimos, el año base fue el 2020, para el 2021 hubo una reducción del 3%, y ya en el 2022, donde pudimos poner más foco en lo que es reducción, logramos menores emisiones, un 11% menos de emisiones respecto al año anterior. Y bueno, con estos objetivos que estamos trabajando y que también con el cálculo que estamos afinando año a año, buscamos reducir un poco más las emisiones año a año. Así que eso es todo. Muchas gracias. Vamos a ver si hay alguien tiene alguna pregunta para realizarle a Ana. No sé si en el chat o alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo tengo una. Ok, sí. Tú mencionaban ustedes que hicieron un análisis como de los riesgos climáticos. vamos a hacer. Lo van a hacer. 2024, sí. Está dentro del programa de Ok, perfecto. Vale. No era preguntar cómo lo habían hecho o con qué lo habían hecho. Porque hay una norma para eso. Mira qué bueno. Sí. Lo íbamos a hacer lo que estamos pensando hacer es con una herramienta que tuvimos acceso hace poco del Ministerio de Ambiente, no me acuerdo si es, acá de Nación, pero está bueno saberlo de la norma para tenerlo en cuenta. Sí, hay una 14.091. Perfecto. Sirve para Gracias por el dato. Acá preguntan si los productos de ustedes se exportan o son solo para el mercado interno. En realidad los productos se exportan. Nosotros vendemos casi en nuestra totalidad en el mercado interno y en menor proporción a Chile, una pequeña proporción a Chile y a Uruguay. En realidad los productos son perfectamente exportables. El tema es que, bueno, por una cuestión de mercado, son productos voluminosos, donde el flete tiene una gran incidencia y por eso no se exporta, pero no por un tema de FAEN, sino porque no resulta comercialmente beneficioso la exportación. Acá preguntan cómo consiguieron que la logística tenga un poco impacto y si la recuperación de los envases tienen estudiado cómo va a impactar en la logística. En realidad no es que tiene poco impacto la logística, el tema es que tiene demasiado impacto
la compra de materias primas con plásticos, ese es el tema. Porque si vemos en el gráfico es como, es demasiada la diferencia, ese es el 85% proviene de esa categoría. De la logística, para los cálculos tuvimos en cuenta aguas arriba y aguas abajo. Aguas abajo lo que es distribución de los productos de Fine a sus clientes, y aguas arriba únicamente se tuvo en cuenta la distribución de la materia prima importada, desde el puerto hasta la empresa, que queda en Escobar, provincia de Buenos Aires. Ese es el alcance definido, digamos. A ver, y ahí, como una última pregunta, es si Sí, estamos recibiendo, de hecho tenemos algunos proveedores, porque bueno, como es materia prima, como es plástico post consumo, tenemos que tener determinada calidad de proveedores, pero sí, tenemos y cada vez estamos aumentando más digamos, el espectro de proveedores de material de post consumo. ¿Sus productos son solo para alimentos? No, en realidad puede ser para alimentos, pero para alimentos no está previsto usar este material para alimentos, sino para, eso es virgen. Para alimentos, nosotros estamos muy focalizados en lo que es la industria de la pintura, revestimiento, químico, y después los bidones es para el agro. Pero los bidones para el agro sí tienen materia prima virgen. Para el agro tenemos un programa que también ya esa ley ya salió desde el año 2016, la 27279, que esa ley habla de los bidones, la recuperación de los bidones de fitosanitario vacíos, el bidón tricapa, ese bidón que termina, o sea, antes los bidones terminaban diseminados por toda la Pampa. A partir de la promulgación de esta ley del año 2016, lentamente, porque bueno, recién ahora está lanzándose, tiene la obligatoriedad los registrantes, o sea, nuestros clientes, a entregar sus productos al mercado en el bidón tricapa. O sea, el bidón es capa interna, capa externa, plástico virgen, y la capa del medio es la que lleva hasta un 60% del material reciclado. Nosotros ya tenemos esa tecnología para fabricarlo, pero bueno, en ese caso también es virgen adentro y afuera, digamos, el que lo toca y el producto internamente. Y eso, bueno, eso ya está, eso nosotros no es que lo hayamos descubierto ni que lo hayamos hecho por iniciativa propia, sino eso es una ley que nos obliga a hacerlo y que nuestros clientes tienen que entregar sus productos en ese tipo de envases. Así que... Sí. No, en lo que mencionaban del material reciclado, ¿cómo hacen para estar tranquilos con que ese material cumple con los parámetros de calidad que ustedes esperan? ¿Cómo hacen para que le garanticen esa calidad de ese material? La verdad que hay aspectos o hay forma de calificarlo. Además es in situ, porque estamos muy encima de los proveedores que nos venden esa materia prima, y estamos muy pendientes de qué es lo que nos van a vender, de dónde va a salir esa mercadería, de dónde va a salir ese plástico recuperado para inyectar, para que nos entreguen ese material peletizado. Muchísimas gracias, Ana, y a tu empresa por esta presentación. Entonces, seguimos con la siguiente presentación. So the next presenter is Shayna Gallagher. Shayna Gallagher is a net zero manager, the net zero engagement manager from BSI, and she has a long history of following the case studies related to net zero guidelines. Shayna, are you on? And we'll need Corey, I think, to give hosting rights to Shayna Gallagher. I am on, and yes, please allow me to share my screen. Thank you so much for having me. María Aurora, tienes que dejar de compartir, por favor. Ahora sí. Okay. I might be ready to share. I think so. All right, fabulous. Give me one moment. Thank you so much again, everyone. Apologies that I do not speak Spanish, but I will do my best. And I know we have some very admirable translators working with us today, so hopefully everyone can understand. And once again, huge amount of gratitude for the invitation today, and really grateful to share some of the experience that we've had with the adoption of the ISO Net Zero guidelines
and our early adoption partners here at BSI, the British Standards Institution. I'm based in London. That is where I am speaking to you from today. So the agenda for my presentation is that I'm going to give a brief recap on the ISO Net Zero guidelines and what they include, and then speak about the experience of one of our partners who, as I mentioned, has adopted the ISO Net Zero guidelines into their sustainability strategy. The organization that we will be looking at together today is a global entity with a multifaceted focus. It is a governance organization, and you may know that there are governance organization specific guidance within the ISO Net Zero guidelines. So that is what this organization in particular used when adopting the guidelines. They bring together approximately 250 member organizations from approximately 150 different countries on 5 continents. And they have offices in France and Switzerland with a staff size of just over 270 people. And so they adopted the ISO Net Zero guidelines to develop a net zero transition plan based on a very minimal foundation. They did not have a very robust plan in place. And so the ISO Net Zero guidelines can be used at any point in your sustainability journey, but also to design a net zero transition plan from scratch, which we felt would be the most relevant case study to explore together today. So just as a reminder, the ISO Net Zero guidelines, which were launched just about 1 year ago, it's almost their anniversary at COP27, were designed to be a one-stop shop, as I like to say, a core single reference text for what credible net zero action can look like for the entire journey of net zero. It's not just about setting a net zero target year. It's not just about reporting on your emissions. It's about a lot more than that. Importantly, reducing emissions. And so the guidelines are really the first of their kind framework for designing an action plan that covers all of those steps. And they draw on the existing landscape of major net zero standards to harmonize that best practice in one place. As mentioned, they can be used by any organization in any jurisdiction of any size at any point in your net zero journey. And they really are designed to support various levels of action, national, regional, city, and ultimately individual organizations to accelerate net zero action. So this is the journey that I mentioned, that there are lots of steps to creating a credible net zero transition plan. A lot of the action that we've seen, which admittedly is very much often, especially happening in the Western world, in the global North, in developed economies. But a lot of this net zero action that we have seen has been bottlenecked in the prepare, measure, and target steps of this journey. But it is also very important to consider, as mentioned, reduction, removals, reporting, and impact as crucial aspects of the net zero journey, and all of that is covered within the guidelines. These were developed through the ISO process that many, if not all of the folks on this call will be familiar with. So this is actually an IWA document, and it's consensus based. There was really unprecedented participation from folks in Argentina and around the world, Canada too, from over 100 countries and over 1,200 organizations that participated in the creation of this resource. And it was developed very quickly in just 6 months to meet the urgent need to provide clarity on what a good, high ambition, high integrity, credible net zero transition plan looks like. I will not go into detail on this slide, but this is just a summary of the important aspects within those 7 steps of a net zero journey that are covered in the guidelines. So now we will focus specifically on the organization that we work with that has adopted the guidelines into their net zero transition plan. This organization, of their own volition, stated a net zero target
in 2021 and set a very loose high-level plan on how to get there. And they embarked on something called a gap analysis starting in 2023. And that is the process that we've been working on with them. So what you can see on this slide is a template gap analysis that I provide to our partners when they are going through this process themselves. This is something I will certainly share with Christine and Zach, and I'm happy for any of you to use if you are interested in going through a gap analysis yourself. But it essentially lays out all of the principles within the ISO Net Zero guidelines. It allows then for a space for you to demonstrate, if you already have an existing net zero transition plan, what evidence exists for how your plan aligns with the guidelines. And then ultimately, that process provides clarity on either what needs to change about your net zero transition plan in order to align with the guidelines, or what needs to be added, what needs to be created while you are making a net zero transition plan from the beginning in order for it to be aligned with the guidelines. So this organization that we worked with and are currently working with started their gap analysis in 2023. Aspects of their net zero transition plan have already started to change in accordance with the ISO Net Zero guidelines. They have set a very ambitious target year for getting to net zero at 2030. And very importantly, all of these changes are, for the most part, ongoing. This, as we really think it's important to emphasize, is a journey. No one is expecting anyone to know exactly what every day is going to look like between now and 2050. But what is important is that you start somewhere, because we simply don't have time to waste. And so the guidelines help any organization to understand where is a good place to start and what are some of the important steps that I can take, no matter what my size, my resources, in order to set a credible plan to get to net zero. And it is something that iterates over time, and the guidelines are just a really helpful place to start. So now I'll just go through some of the key changes that are being made to the net zero transition plan of this organization based on their adoption of the guidelines. Hopefully this will be instructive for many of you on the call. The main one, as I mentioned, because there was a very high level loose plan in place that was not very clear in terms of an actual process going forward between now and 2030. The main thing that needs to change for this organization, again, this is ongoing, is to develop an emissions reductions plan for the organization's strategy to ensure a clear process for how emissions will be reduced. So essentially creating that clear, robust plan on how emissions reductions will occur across scope 1, 2, and 3 in order to get to net zero by 2030. This had not yet been established by the organization, and some very important immediate action steps that were determined through the gap analysis process include taking action on supply chain relationships, changing the organization's procurement policy, because a lot of their emissions come from their supply chain, and this is very common for a lot of organizations, especially in developed markets that have global supply chains. And then a possible action here was to update the procurement policy to implement a net zero target of its own, and certainly to account for the broader organization's net zero target. And the organization also has realized that it needs to change its regulation to really focus on and facilitate a change in fuels. The organization uses many highly emitting fuels right now, and that needs to change throughout the central organization and its membership organizations in order to get to net zero. Something else that is very pertinent for this organization, given its global scope, are just transition considerations. So one of the primary principles within the ISO Net Zero guidelines is that of equity and justice, that the transition certainly is not able to happen as quickly and in the same way in different places, depending on the different needs and capabilities and resources and historic contributions to the climate crisis
of different organizations and different countries. And so for this organization in particular, based again in France and Switzerland, two very much developed economies, it has been made very clear that while delivering their net zero strategy, they need to take into consideration the region-dependent needs of the organization's members, which are in over 150 countries, in their path to net zero, and integrate language and recommendations around the just transition into the guidance that they're sharing with their members and stakeholders to develop their own net zero targets. Those are two of the initial primary changes that need to happen. Some other major changes that came out of this gap analysis process is the need for the organization to shift its focus on emissions reductions to deprioritize purchasing of carbon credits, and how this prioritization can be better integrated into day-to-day decision making. For those of you on the call who don't know, probably everyone does know, but the issue and sort of controversy of carbon credits, carbon offsets, carbon removals is very top of mind for every organization that is working on decarbonizing right now. It is pretty clearly agreed that ultimately some offsets will be necessary to get to net zero, because there are aspects of our economy, especially hard to abate sectors, that as of today, we're not sure how we will decarbonize them completely. And so we will need to rely, in order to get to net zero by 2050, on some level of carbon offsetting. That said, unfortunately, some organizations and some actors have a tendency or a temptation to over-rely on offsets, because that means they don't need to change their business model as much as they would otherwise. And that is a problem, because organizations do need to change. Our entire economy and world and societies need to change in order to credibly get to net zero. And so an over-reliance on offsets is something that the guidelines clearly discourage, and something that this organization that has adopted the guidelines has realized that they need to incorporate as well. Some other primary changes are to verify the emissions reductions target and calculations through a third party. This is the credibility principle within the ISO Net Zero guidelines. And then back to offsets, reassessing the organization's approach to using offsetting and the specific role that removals play in a credible net zero strategy. This is an element of the credibility principle within the ISO Net Zero guidelines. And so a specific action that is being undertaken by the organization, again, based on their adoption, is to have the organization's carbon offsetting projects template and policy approved by a credible third party. Some more changes that are happening here based on this adoption of the guidelines. So how the organization is getting its member organizations to set their own strategies to account for their activities, as well as its own. As I mentioned at the beginning, the ISO Net Zero guidelines have specific guidance within them on how to apply the guidelines to governance organizations or membership organizations. And so this is one of those such organizations, and it is incumbent upon them, having adopted the guidelines and set their own net zero targets and creating their own strategy, to support their membership organizations to do the same. So this is something that is ongoing, and some of the details are on the slide here. In terms of risk-based approach and that principle within the guidelines, the organization is also building in the assessment of the cost of inaction to the organization and its net zero strategy in internal decision-making processes. This can be very, very important for any organization in creating a net zero transition plan to justify the costs, given that a reality of the transition is that it's not happening for free, but ultimately it really can be profitable when we consider what the enormous cost of inaction will be. So this is an important step that this organization is taking that are likely highly applicable to any of the organizations on this call today that are considering their own net zero transition plans. Similarly, they are working to develop a clear assessment of uncertainties in the strategy of future reporting
and being able to quantify those uncertainties to inform their decision making. And then lastly, this is especially important in the context that I'm familiar with, which is the United States and advocacy and lobbying. I would love to learn more at some point about the lobbying realities in Argentina, but it is very much the case that in the Western world and in the democracies that this partner organization is based in, as well as, again, my experience in the United States and here in the UK, that's something that has been a very recent innovation within the net zero best practice arena is aligning an organization's lobbying and external affairs behavior with their net zero goals. A lot of companies in the Western world that have committed to net zero have separate lobbying and external affairs departments that don't speak to each other. And that is a big problem, because if a company is committed to net zero, but their lobbying department is proactively blocking or advocating against climate policy that will facilitate the transition, then that is a hypocritical stance for the organization to take. And it's not going to help them really credibly get to net zero by 2050 or even sooner. And so this is a huge principle within the net zero guidelines and an innovation within the guidelines that this case study partner we're exploring today has really taken on board in, again, an ongoing way. This won't be fixed or changed overnight, but already the organization has started to facilitate regular meetings between their sustainability team and their external affairs team. So that has happened based on adoption of the guidelines. And here are some of the questions that they're asking themselves that you could also ask yourself in terms of making sure that this specific principle is incorporated into your net zero transition plan. What are the organization's public policy or external affairs positions? Are there any of those positions that are inadvertently delaying or blocking climate legislation? Is the organization a part of any trade bodies that might have positions that are not aligned with their net zero considerations? And similar questions to be asking yourself. So that is the list of the primary high-level changes that this organization has put into place based on their adoption of the ISO net zero guidelines. I will happily share this presentation with Christine and everyone on this call afterwards if you'd like to be able to refer back to some of these lessons and changes. And I will also share the gap analysis template that I mentioned that we suggest is a good first place to start when creating a net zero transition plan based on the guidelines. You can see some information on this screen here about where to find the guidelines and how to start using them. And I'll also put my information in the chat if anyone is interested in getting in touch. I would be very happy to support you and answer any questions that you have. That is all from me. Thank you so much for your time. Thank you very much, Shana. This is Dan Barlow, also from BSI. And I was part of the team that set up our 2050 World, which went on to develop the net zero guidelines. And I'm really pleased to be invited to give a few comments just to close out Shana's intervention. And I'm very pleased to be joining you all from London today. So I just want to start out with a sort of a personal reflection coming into COP26, which obviously was hosted in the UK in Glasgow. And it was really clear, looking at the momentum that had been built up by organizations like the Race to Zero and SBTI, that there was a huge amount of standardization work that been done that was really taking hold of some of the most forward-leaning organizations in terms of trying to take forward their net zero ambitions. But obviously ISO is a system that's been around for many years. It's really scalable. It's part of many countries' national quality infrastructure. And there was a real gap that we recognized of sort of bringing that momentum from those voluntary organizations into that ISO system. So we started working with Professor Tom Hale
who developed something called the conveyor model, which we can share in the notes, that talked about that ambition from companies moving into the NGO space where there's many different standards that have been developed. Orchestration campaigns come in and they curate the more credible ones of those, but then there being a gap between that space and national regulation. That gap can be filled by international standards such as ISOs. So we did a lot of policy work, a lot of assessment with some of these key stakeholders on what would it take to bridge that gap and do something quite unique that only ISO could do, that wasn't competing with this huge amount of momentum. And the really good tool that was available was the IWA, the International Workshop Agreement. So the R2050 World team, which Shana and I are both part of in collaboration with ISO, the Race to Zero, and the UNFCCC, went out recruiting people, and we had 1,200 people recruit into this process. 75% of them new to ISO, and over a few months, 36 hours of workshops. And thank you to all of those in this call who joined in country to that. The ISO Net Zero guidelines were developed, which obviously Shana has talked about now. And I think there is something really exciting about the organizations that are starting to use it. And we've got some great case studies that we'll be developing for COP, but also in the governance space more broadly and with regulators about how these can be used. And I think my biggest reflection isn't about how they're being used, but also the transformation that they are able to demonstrate that can come from ISO, but also demonstrating back to ISO the change that it can make. We quite often, when we're talking to policymakers, talk about the real economy and how ISO can cut through it with the huge network of expertise, the really robust system that's been made for consensus building at a national level and an international level, obviously building up from national committees into the international committees such as TC 207. And I think the attractiveness of that for net zero is immense, and we just need to keep pushing that message and recognizing that ISO is the place where the world needs to come to sort out these big problems and give out that credible guidance. So I don't have any further to say. I'll hand back to the host. Thanks, Dan, and thank you very much, Shana. Are there any questions for Dan and Shana? I'm going to take the liberty of asking one question. And it's Shana, when you talked about the cost of inaction. So that's always something that fascinates me when I'm engaged in discussions talking about returns on investments and payback periods, because conventional economics often works against plans towards net zero. Can you talk a little bit about how in your case study or in other case studies you've seen how that cost of inaction plays out? Yes, absolutely. Really great question. And what I would suggest in terms of practical guidance on how to estimate these costs, there's something called TCFD, which is an element of the ISO Net Zero guidelines. It's incorporated within the guidelines themselves. That stands for the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures. And they have created quite a robust framework for understanding risks to business models, including economic risks of inaction. So that would be the practical place I would suggest until this is more formalized within an ISO standard to look in terms of making those sort of understanding those economic considerations. But this is really something that ultimately relies on actually the entire holistic journey, right? And understanding that net zero is something that needs to be incorporated into every element of your business in order to get there. Because if your financial department, for example, is not considering the costs of threats to your supply chain based on extreme weather events or the loss of strategic investments in renewable energy based on a lack of subsidies that will support those policy changes, then you as a business will not be able to quantify what
the net zero future will look like, both in terms of economic benefits and economic risks of inaction. So I actually think it can seem daunting to understand, well, how could I possibly quantify the costs of what inaction will be? But really the best place to start is to follow the guidelines specifically on the elements of corporate governance. This is not something I spoke about in my presentation, but a really key aspect of the guidelines includes, how does corporate governance need to change to incorporate net zero considerations and ensure that your board and important decision makers within your organization have environmental expertise and are incorporating those considerations into every aspect of your business, whether that be financial modeling, financial projections, or company culture, how often you're sharing the internal updates on progress to your net zero goals. And so I actually think, given that I'm not a financial professional myself, that holistic understanding of the journey and the corporate governance changes to really center net zero into your board and your wider organizational culture is the most practical means by which these financial considerations can start to be calculated and understood in a robust, holistic way. I hope that answers your question. Yeah, very much so. Great. I'm just gonna acknowledge a comment that Sheila made, that Danielle Trillos, our twin chair for TC 207, was heavily involved. He chaired the group that developed the IW Net Zero guidelines. So this is something that is near and dear to TC 207, just broadly within the GHG quantification work as well, that subcommittee 7 does, but even that Danielle has been very much involved with. And Shana, there's a comment in there about the name of the framework that you had mentioned, the TCFD, if you could put the full name in the chat. Yes. I'm gonna hand it over to Danielle, who's gonna talk a little bit about the other activities that relates to TC 207 and the standards and how they can support the journey to net zero. I'm trying to open soon, but it's not open. Recording in progress. Can I probably do it from yours? Uri, no estás habilitado para compartir. No, it doesn't open the Zoom. Okay. It is here. Probably it's here. Just a second. No. Okay. Sorry. Hey, thank you. Here it is. Well, I'm going to speak in Spanish, as most of the audience is in Spanish. So I'm going to switch to Spanish now. Muchísimas gracias a todos por estar acá en este foro que estamos desarrollando virtualmente y presencialmente en Irán. Muchas gracias a María Aurora y a las personas de Irán por tenernos acá y ayudarnos en toda la organización del foro, y por supuesto a quienes están haciendo las presentaciones previas. Yo les voy a hablar un poco sobre algunas de las normas que se han desarrollado dentro del ISO TC 207 y que apoyan a la implementación de las directrices para el cero neto. Quisiera también aclarar acá que el listado no lo hice yo. Lo que hicimos fue contactar a los diferentes presidentes de los subcomités que hay dentro del comité 207 para que nos dijeran cuáles normas consideraban ellos y por qué podían apoyar esa implementación de las directrices del cero neto. Entonces pues también es un trabajo que desarrollaron
las personas que están a cargo de los diferentes subcomités y no es una extracción de normas de una persona, sino realmente de quienes elaboran las normas y dirigen los comités, quienes consideran que estas normas pueden apoyar, y yo lo que estoy haciendo básicamente es trayendo esta información para todos. Entonces, algunas de estas normas que apoyan en esta implementación, tenemos por supuesto la ISO 14001 de sistemas de gestión ambiental. Esta es pues una norma que da ese marco de referencia y ese marco de gestión para la mejora del desempeño ambiental en cualquier organización. Y por supuesto, incluye y puede incluir esa transición hacia las cero emisiones netas. Y también puede incluir temas relacionados con aumentar la resiliencia climática. Y a su vez, interactúan en ambas vías. Las directrices para el cero neto pueden ayudar a los sistemas de gestión ambiental y cuando se están estableciendo a que haya orientaciones sobre esas acciones que se pueden implementar en la organización dentro de ese sistema de gestión. Entonces, no solamente las directrices de la 14001 para implementar las directrices del cero neto, sino las directrices para el cero neto apoyando y fortaleciendo el sistema de gestión ambiental de una organización. En el subcomité 1 también de sistemas de gestión ambiental se está desarrollando en este momento una norma para unas directrices que permiten abordar aspectos ambientales, en este caso de clima, dentro del sistema de gestión ambiental. Es la 14002 parte 3. Esta es una norma, esta es una serie de normas que tienen diferentes partes. Hay una parte relacionada con agua y va a haber diferentes partes. Esta parte 3 que está en desarrollo está relacionada con clima. Y lo que hace pues es orientar también a las organizaciones para que dentro de sus sistemas de gestión puedan tener esas acciones climáticas y puedan realizar esas acciones climáticas a la organización, incluido, por supuesto, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y acciones para adaptación al cambio climático. Entonces, esta es, digamos, también un documento que puede ayudar y que interactúa, por supuesto, directamente con estas directrices para el cero neto. Y finalmente hay la 14007, que son las directrices para determinar costos y beneficios ambientales. Y de acuerdo con la información que nos enviaban desde los líderes del subcomité 1, nos planteaban precisamente lo que está acá, que estas directrices pues, se proporcionan para que las organizaciones puedan determinar esos costos y beneficios asociados con los aspectos ambientales, pero también aborda la dependencia que la organización tenga en el ambiente y en el contexto en el cual opera. Por lo tanto, pues condiciones climáticas entran a jugar un papel importante y da orientación sobre cómo poder divulgar esa información relacionada. Entonces, también hay una parte de divulgación de información en las directrices para el cero neto. Precisamente hay unos temas de la importancia de divulgar la información de una forma creíble, de una forma transparente, de una forma verificable, y estas directrices pueden también precisamente apoyar. También, por supuesto, está la 14004 y la 14005 que ayudan a la implementación de los sistemas de gestión ambiental. La 14004 son unas orientaciones sobre la 14001 y la 14005 busca una implementación por etapas. Son dos documentos también que apoyan, por supuesto, a la 14001 y como apoyan también a la 14001, en consecuencia pueden apoyar a la implementación de las directrices para el cero neto. Otras normas que están, de hecho, pues mucho más relacionadas, incluso en algunas de las presentaciones que teníamos hoy precisamente, veíamos el uso de la 14064. Esta es una serie también, tiene 3 partes, va a tener una 4ª parte que se va a empezar a estudiar también dentro de poco. Y permite establecer esa línea base del inventario de los gases de efecto invernadero para poder iniciar ese camino hacia el cero neto. Es muy importante tener la línea base, es muy importante tener esos inventarios y precisamente esta norma va a ser de gran ayuda para eso. Esta norma es una norma que es, cuando hablamos acá que es neutral, digamos, en política, no está enfocada en una sola, puede aplicarse para implementación de cualquier tipo de política relacionada con los temas de mitigación del cambio climático y, por supuesto, ha sido usada por varios gobiernos y por muchas organizaciones para construir ese camino y para hacer ese trabajo hacia el cero neto, pues sabiendo primero que todo dónde estamos. Está la 14067 también de huella de carbono de productos.
porque esta norma apoya también ese cero neto cuando permite que las organizaciones puedan cuantificar esa huella de carbono de sus productos. La 67 les va a servir para cuantificar esa huella de carbono y la miramos ahorita, de hecho, en la 68 también se habla de producto, entonces hay una relación aquí importante con esto cuando hablamos también de carbono neutralidad, que es otra de las normas que van a apoyar. Y está la serie 14.090 de adaptación al cambio climático, y lo que consideran dentro del subcomité y dentro de los líderes del subcomité del apoyo que se puede dar es que pues esta norma va a ayudar y esta serie de normas, de hecho, incluso acá está la que les mencionaba hace un momento de la 14.091 de riesgo y vulnerabilidad, de esos análisis de riesgo y vulnerabilidad está dentro de esta serie porque ayuda pues a las organizaciones también a ajustarse a esas nuevas realidades del cambio climático y a partir de esas nuevas realidades poder desarrollar esos diferentes planes hacia el cero neto. Y una de las normas que ha desarrollado el subcomité 7 y quizá es la que más relación podría de alguna manera verse con las directrices para el cero neto es la norma de carbono neutralidad que ya está por salir. Esperamos que salga en 30 de noviembre. ¿Ah? 30 de noviembre. El 30 de noviembre. Entonces tenemos aquí una noticia de última hora de nuestro representante de la ISO, por supuesto, de la Secretaría Central de la ISO, que nos dice que el 30 de noviembre esperamos que esta norma ya esté disponible al público, y es la de carbono neutralidad. Esa carbono neutralidad es parte de la ruta hacia el cero neto, y lo que va a permitir esta norma es precisamente que de una forma creíble la organización pueda tener ese reconocimiento sobre las acciones hacia el cero neto. Y de forma que vaya como en ese camino, en lugar de simplemente estar diciendo una organización que va hacia el cero neto, al implementar esta norma, puede ya demostrar que está haciéndose ese camino, que va hacia la carbono neutralidad, que tiene una combinación dentro de la organización de una gestión creíble, de unas reducciones y de unos créditos de carbono de alta calidad. De hecho, dentro del documento se hablan y se definen cuáles son esos créditos de carbono de alta calidad, porque no todos realmente pueden apoyar y soportar todas las acciones que hay. Es muy importante tener unos créditos de carbono de alta calidad. Esta norma precisamente también los define, habla de ellos y habla también de cómo hacer esas declaraciones e incluye la posibilidad de hacer esas declaraciones incluso a nivel de producto. En las directrices para el cero neto no se llega al detalle de producto, pero acá en esta 14.068 sí hay ese detalle de producto, entonces realmente es un complemento muy interesante. Incluso en algún momento cuando se estaban trabajando se pensaba o se temía un riesgo de que entraran de alguna forma en conflicto los dos documentos, y lo que se está viendo es que es todo lo contrario, realmente se complementan y se apoyan y van los dos en ese mismo camino y en ese trabajo hacia el cero neto. Y finalmente una serie también de normas que es interesante y que es importante frente a las declaraciones ambientales es la serie de la ISO 14020. Y acá porque precisamente uno de los temas que se trabajó mucho en el desarrollo de las directrices para el cero neto y una de las grandes preocupaciones que se plantearon dentro de ese grupo que estaba elaborando las directrices era todo lo que pudiera ocurrir alrededor del greenwashing. Y fue una preocupación muy grande que se dio durante el trabajo y se hablaba que pues todo lo que se declarara y lo que se presentara tenía que tener un soporte muy importante, y precisamente esta serie 14.020 da esas definiciones, esos principios y ese marco de referencia para que las declaraciones ambientales se hagan de una forma pertinente, creíble, verificable y no engañosa, que es lo que uno esperaría al final de las declaraciones ambientales. Entonces acá están también esos principios y se apoya precisamente al momento de hacer ese tipo de declaraciones en la implementación de las directrices para el cero neto, pues vale la pena considerar tener estas normas en el radar y mirarlas. Sobre todo la 14.020 es como esa sombrilla y ese marco general, pero luego hay otras que van hablando de las características y detalles. Entonces, lo que yo quería acá y lo que queríamos como grupo era presentar un poco que no solamente son las directrices para el cero neto, sino que dentro del TC 207 se vienen trabajando también en otros documentos que apoyan y que estamos de alguna forma coordinada y engranada en los diferentes trabajos, y entonces no es solamente las directrices, sino hay una serie de documentos que también apoyan y que vale la pena que las organizaciones puedan conocerlas y puedan aplicarlas para lograr y para hacer todo ese trabajo y ese camino hacia el cero neto.
Esa es simplemente la presentación que tenía para contarles muy por encima. Muchísimas gracias por su atención y cualquier pregunta, comentario, por supuesto, estaría atento. Gracias. ¿Hay alguna pregunta para Daniel? La parte 4 de la 14064, ¿de qué va a hablar? La parte 4 va a reemplazar la 14.069. La 69 es la aplicación de la 34 parte 1, pero parte de lo que hemos venido hablando es mejor tenerlas en un mismo paquete, en un mismo código. Entonces, en lugar de tener la 69, que sea una 64 parte 4 de implementación de la 1. Gracias. Una pregunta, certificables ninguna es, ¿no? Varias, de hecho, de las que estamos mostrando como la 14.001, por La supuesto. 14.000 sí, de verdad, pero después el resto son verificables. La 90 entiendo yo que podría ser, pero no me suena. Sorry. 14,009, that would be certifiable. That would be object of conformity assessment. They're talking about giving a certification in that, but I don't think it's available yet. Is it? But could be. Yeah. Oh, yeah. Podría ser certificable, sí. La 14.090 podría llegar a ser certificable. Gracias. Y las otras son verificables. Verificables. Toda declaración de verificación, cuando te la van a verificar. Gracias. ¿Hay alguna otra consulta para Daniel? Pregunta Diego que si puedo compartir. Sí, claro, por supuesto que puedo compartir la presentación y va a estar disponible para todos. Bien. Bueno, muchas gracias entonces. Entonces, bueno, por mi parte, agradecerles a todos los expositores, las distintas presentaciones. En realidad, ha sido un placer muy grande para IRAM poder organizar en el marco de la reunión del grupo estratégico del TC 207 este webinar y compartirlo con todos los integrantes también de nuestra región. Agradecer a Cori, a Copan por la traducción, por la traducción, el trabajo de las traductoras, el apoyo también de la UIA para las distintas presentaciones, también el apoyo de IRA para la realización de este seminario. Y bueno, a modo de resumen, que nos quede que más allá de la guía de Cero Neto, tenemos otras herramientas que se pueden utilizar y es el camino, como comentara Daniel, para llevar adelante las acciones, para empezar a reducir las emisiones y avanzar hacia hacia ese camino hacia el Cero Neto. Tenemos distintas herramientas y es un poco, bueno, que empecemos a conocerlas y aplicar esas herramientas en el beneficio de todos y para poder tener un mundo mejor. Desde ya muchas gracias a todos y a los que están aquí presentes en IRAM. Gracias.